lo que vamos a hacer para medir la corrupción. Como ustedes saben, medir la corrupción es bastante fácil. Todos los países en el mundo la miden regularmente. También involucra a la mayoría de las personas. La corrupción de los ciudadanos ordinarios del día al día, o los negocios, o también los funcionarios del gobierno. Entonces ustedes están todos familiares de cómo tratar la corrupción, etcétera, pero están muy familiares con los indicadores de corrupciones, indicadores de percepciones, y todos estos índices han ayudado a lograr que se mida la corrupción. Pero muchos de estos índices se basan en la percepción. La contribución que queríamos dar nosotros, la UNOD con la PNUD, es algo que juntos hemos hecho. Necesitamos sistematizar y ayudar a los países a tener los estándares y las mejores prácticas de cómo medir la corrupción, utilizando las encuestas para las poblaciones y también para los negocios. Y Enrico va a discutir esto. Esto también es parte de los dos indicadores de los ODS, del marco del ODS, y están relacionados con el cohecho. Entonces, la contribución para esa punta del iceberg de esto es tratar de pensar cómo los países pueden medir la corrupción que no sean cohecho, otro tipo de corrupción que no sea cohecho. Nos hemos juntado con bastantes asociados y esperamos que encuentren de mucha utilidad y de ayuda a los países a tener una base científica y de experiencia, basada en experiencia, más allá de los índices de percepción. Enrico, por favor. Buenas tardes. Este es el último esfuerzo del día. Como muchas otras cosas de la vida, en nuestra vida privada y pública, el trabajo en corrupción es que cambia el marco de los ODS, cambia nuestra manera de pensar, de trabajar, de vivir. Y bajo la meta, el objetivo 16, se trata también, hay una parte que dice reducir la corrupción. Según estos indicadores, los países deberían producir, uno podría seguir el progreso, y esto es uno de los motivos por el que comenzamos a trabajar en este manual. Esto comenzamos hace unos años con un plan de cómo mejorar las estadísticas de los crímenes, y este plan o este mapa de ruta desarrollado en el 2013, podemos ver que poco a poco estamos tachando las actividades o marcando las actividades que estamos haciendo. Este es el manual sobre el servicio, sobre la corrupción, la medida de la corrupción. Hay mucho que todavía está por hacer, pero poco a poco estamos avanzando. Esto es el mandato para hacer esto, pero claro, necesitamos pensamos que era muy importante ponerlo y consolidar todas las experiencias y conocimientos que tenemos para medir la corrupción a través del servicio en una forma que
pueda ser de conocimiento de todos, para que puedan ellos también hacer esta encuesta. Hemos apoyado la conducción de estas encuestas en diferentes países, y cuando ahí hay diferentes tipos de encuestas, encuestas sobre los negocios, sobre las personas, sobre los funcionarios públicos. Hemos desarrollado una manera de asistir a los países para poder llevar a cabo este tipo de ejercicio. También hemos trabajado mucho en los datos administrativos, de cómo mejorar este tipo de datos, las diferentes etapas, pero el enfoque ahora es en la encuesta. Comenzamos este trabajo con un grupo de trabajo con expertos de las oficinas nacionales de estadísticas, de las ONGs, de agencias internacionales, la academia, expertos y también representantes del sector privado. Hemos tratado de juntar todos los diferentes enfoques para poder ver cómo podemos medir la corrupción. Cuando preguntamos a las personas, les preguntamos a las personas, a los negocios sobre sus experiencias, pero esa es la idea, preguntarles directamente, cara a cara, que es obviamente otro tipo de enfoque que mirar, observar datos, leer datos. Entonces, tratemos de capturar todo lo que podamos preguntar directamente. La primera actividad que hicimos con este equipo tratemos de ver qué es lo que está ahí. Y esta fue una actividad que estaba liderada por el Centro de Excelencia en México. Fue una colección muy completa de análisis, ya sean encuestas regionales, nacionales, todo tipo de actividades. Medían la corrupción. Y más, habían diferentes tipos, diferentes experiencias. Un ejercicio cubría varios países. No se trataba del número de países, pero sino del número de herramientas. En muchos casos, el enfoque era en la experiencia, pero en la mayoría de los casos nos enfocábamos en percepción y experiencia. Y en muchos casos también teníamos la encuesta de modelos, pero todos son indicadores compuestos. Vemos que la corrupción en muchos casos se trataban de dos líneas de trabajo. Una manera es mirar la corrupción dentro del delito, del crimen, y la otra de la perspectiva de gobernanza e integridad. Entonces son dos diferentes perspectivas de cómo ver la corrupción. Pero también hemos visto que cuando se trata de las estadísticas que vamos a utilizar, habían muchas similitudes. Entonces, tratamos de juntar todo en una herramienta única. A veces no es muy claro cuando hablamos de experiencias y percepción, cuál es la herramienta que se utiliza, qué es lo que queremos decir. Una cosa
cuando miramos a estas herramientas en que se refieren a la medición de la corrupción, hay diferentes tipos, diferentes percepciones, enfoques. ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Qué es lo que piensas que va a pasar? O si no, la experiencia. ¿Les pasó a ustedes o a su familia? Y en este enfoque se puede capturar de forma directa la información. Uno le pregunta a una persona, a un negocio, a una unidad, o si no, de forma indirecta. Obviamente que es mejor preguntar directamente, pero a veces el costo es más alto, porque es mucho más fácil preguntarle a una persona sobre la experiencia de varios que preguntar de uno en uno a cada uno. Por eso es que en muchos casos tenemos los métodos indirectos que son más económicos. Pero el enfoque de esto es ver las herramientas, es decir, las encuestas, que es la forma tipo directa, que es preguntarle directamente a las personas, a los negocios, todo relacionado a la corrupción, por supuesto. Y eso lo vamos a ver. Y la parte que está basada en la experiencia. Yo les voy a dar un poco de información sobre este manual. El objetivo es proveer a los países con una guía práctica, pero comenzando desde cómo planificar la encuesta, a quiénes involucrar, la metodología, la parte de operacional, cómo hacer esta encuesta y después cómo analizar los resultados y mostrar los indicadores o generar estos indicadores. La idea es no replicar otras guías que ya existen para otro tipo de encuestas, pero enfocarnos en elementos que son importantes cuando uno está tratando de averiguar sobre la corrupción. Por ejemplo, hacer un manual de corrupción que cuando se haga una encuesta uno tiene diferentes reacciones. Una reacción de parte de la policía, tal vez de la parte del gobierno, y luego la reacción de la sociedad civil. Y también van a tener dos reacciones opuestas. Una va a decir es muy bajo o es muy alto. Entonces, pero es muy importante tener a todos estos tipos involucrados en la metodología para poder crear la encuesta, porque si uno involucra a las instituciones desde un comienzo, vamos a tener mejores resultados. Lo mejor es hacer que todos estén involucrados. Por eso hay varios temas que son específicos para las encuestas de corrupción y que son más importantes en el manual. Por ejemplo, si preparar una encuesta directa o una que involucre un grupo de preguntas. Hay diferentes temas en el manual. Tenemos diferentes secciones, una para los negocios o las compañías y otra para la población. Que hemos intentado cubrir en el manual, entonces hay mucha importancia en cómo captamos la experiencia y además tenemos que ser cautelosos
porque no es que vamos a preguntar si estudias, trabajas, no es una pregunta fácil, sino que es un contacto, son preguntas sobre el contacto con un agente público, algún funcionario del gobierno, y si es que ellos están pidiendo algo a cambio de algún favor, eso es algo delicado. No es tan fácil plantear estas preguntas y poder incluirlas en este cuestionario. Entonces, es bastante interesante cómo preguntar. Hay que ver la mejor manera posible de preguntar y así cubrir todos estos puntos en el manual de corrupción o anticorrupción. Para dar una serie de prácticas, buenas prácticas, recomendaciones, de acuerdo con esas experiencias de lo que nosotros hemos observado en diferentes países. Entonces, el soborno es el foco, pero no es todo sobre soborno. Tenemos ahora en estas dos diapositivas, quería darles una idea de que existen otros elementos también que es interesante incluir. Cuando estamos planteando estas preguntas, todas las formas de corrupción, por ejemplo, en un país, cuando estamos preguntando a los funcionarios públicos su experiencia, cómo ellos fueron reclutados, y esto nosotros observamos con respecto a este punto, que aquellos que recibieron, nosotros vemos una asociación más fuerte entre el tipo de reclutamiento, el procedimiento de selección cuando es formal, con los exámenes y todo, y si es que ellos recibieron asistencia o ayuda de alguien para poder ser reclutado. Entonces, mientras más formal sea el procedimiento, menos ayuda van a recibir de alguna persona. Nuevamente, si estamos hablando, como antes, de indicadores, información útil, ¿verdad? Información que se pueda utilizar o procesar. Allí es importante tener procedimientos estandarizados y formales. Nuevamente, también se relaciona con este ejemplo el reclutamiento en el sector público en otro país donde salió que había un alto rango, un alto número de personas admitidas. Aquí tenemos el 50%, el 15.6%, pero los que han sido seleccionados porque cuando empezaron a trabajar en el sector público, 15.6% eran parte de los datos sobre soborno. Entonces, no debemos simplemente leer esto, pero hay que entender la situación. Debemos ser capaces de monitorear, de dar un seguimiento al soborno a través de estos indicadores de manera global en los países. Los países tienen que ser capaces de producir estos datos. Sabemos que no cubren todo, pero esos indicadores también nos dan una indicación bastante clara o válida del nivel, el tipo de soborno en estos países. Y esas son las situaciones, esos son los países que han sido capaces de producir estos datos hoy en día. Entonces, nosotros esperamos que gracias a este manual podamos desencadenar o promover la implementación de estos servicios contra la corrupción y podamos incrementar de manera significativa el número de países que son capaces ahora de informar o reproducir estos informes sobre estos indicadores. También vemos esta panacea de todo. Estos son los puntos fuertes, pero también las debilidades. Por ejemplo, existe una serie de testigos que no saben que no todo el mundo está dispuesto a mostrar estas experiencias o hablar de estas experiencias sobre soborno y corrupción, y típicamente mientras más ese es un supuesto, pero existe el supuesto bastante probable que mientras más tenga que perder la persona al revelar lo que está ocurriendo, más probable es que no hable esta persona. Entonces, nosotros pensamos que este tipo de estudios no son tan apropiados para extraer información sobre esta corrupción de alto nivel, o la gran corrupción donde se involucran grandes cantidades de dinero.
vemos entonces la sostenibilidad. Aquí es una cuestión de sostenibilidad, pero pensamos en la posibilidad de realizar estos módulos que puedan ser incluidos, y esa puede ser una manera de incrementar la sostenibilidad de estos estudios anticorrupción. Ahora, trabajos futuros. Vamos a terminar este manual en un par de meses. En cuanto a la edición, esperamos que en septiembre podamos compartir esta información, porque es el grupo interagencia, el grupo de expertos en los ODS. También siempre vamos a comunicar y diseminar esta información, estos manuales, las traducciones y todo. También sabemos que no es la medida final, no es un logro final, ¿no? Tenemos que continuar en el trabajo para poder incluir la medida de la corrupción. Bueno, y los dejo aquí. Quisiera, alguna de las personas que estaban aquí, Juicy Jim, debo nombrar quienes han ayudado con el manual: Oscar, Salomé, Roberto también, claro. Solamente quería hacerles el reconocimiento porque muchas personas nos ayudaron a preparar esto. Si tienen algún comentario o preguntas, tal vez podrían levantar la mano y podrían darnos la pregunta en cualquier idioma. Se acepta cualquier idioma. Estos son los países que son datos nacionales, donde las instituciones nacionales llevaron a cabo estas encuestas. Entonces sabemos que hay otros, pero estos son los datos que pudieron ser reportados para el monitoreo de los ODS. Uno de los impactos de estos resultados, de los indicadores de percepción de corrupción, hizo que las autoridades llevaran este tipo de encuestas a cabo. No sé si esto fue en nuestra experiencia, es algo que puede gatillar intereses para poder llevar a cabo este tipo de encuestas. También porque, como siempre decimos, estos rankings les puede decir algo dentro del ranking, pero no nos dice nada sobre dónde está la corrupción, cuáles son las vulnerabilidades, qué tipo de corrupción es la que se está. Esto se trata más de herramientas para pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que se podría hacer para ello. ¿Podría, por favor, explicar lo que significan esos números en las celdas? Esta es la prevalencia de cohecho son porcentaje de personas que están expuestos al riesgo de ser de cohecho, de ser de recibir soborno. Aquí hay un país, por ejemplo, México,
12% de la población pagan por lo menos un soborno o una coima. Hay otras encuestas nacionales, pero que se han hecho en otros países, pero aquí están las que realmente pertenecen a los gobiernos. A veces, cuando discutimos esto con las colegas internacionalmente, ellos tienen una idea, una visión pero no quiero generalizarlo, por si acaso. Ellos dicen que cuando uno mide la corrupción, la manera en que en una manera se están evaluando las actividades del gobierno. Entonces, si uno quiere realmente medir la corrupción, debería ser una entidad que no sea parte del gobierno. Y entonces nosotros decimos que ese es el motivo por el cual las oficinas de estadísticas son independientes del gobierno en la mayoría de los países. Pero también están reforzando la capacidad de las instituciones que deben hacer su trabajo como debe ser, monitoreando las actividades del gobierno. Y también la experiencia que hemos tenido en las encuestas que hemos hecho en estos países es que cuando uno une los diferentes componentes del gobierno, cuando vemos los resultados, lo más probable es que ellos utilicen estos resultados. Sabemos que las políticas se hacen a veces con evidencia, a veces sin ella, pero en este país donde tuvimos una encuesta, se vio que la policía era el sector más corrupto. Entonces, eso quería decir que muchas personas estaban dándole coima o sobornos a estos policías. Pero nosotros no estaban muy de acuerdo, pero les dijimos, ustedes estaban de acuerdo cuando acordamos sobre la metodología, ustedes eran parte de ello. Pero los gobiernos tienen que ser responsables al prevenir la corrupción, no pueden escapar de ella. Y como ustedes saben, hay otro tipo de servicios nacionales que hacen este tipo de encuestas. Y también compañías privadas hacen las encuestas. No se trata de decir si son buenas o malas. Como ustedes saben, la filosofía de esto es reportar a nivel global. Los Estados miembros han sido bien claros que querían ver este monitoreo de las ODS que se hicieran a través de instituciones nacionales. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? La corrupción puede ser tomada de diferentes perspectivas, desde el punto de vista de la corrupción misma y de la integridad, pero existe otra dimensión que es el aspecto financiero, económico, y mi pregunta es, ¿existe algún elemento en la encuesta que se puede medir a través de una de estas dimensiones, o quizá existen estadísticas que podría ustedes recomendar a un país para que pueda comenzar con la recopilación de esos datos sobre estos aspectos? Sí, particularmente es relevante cuando los negocios mismos, cuando hacemos estas encuestas sobre el mundo del negocio, cuando, sí, me acuerdo, en promedio tiene 800
Los negocios dijeron que ellos no habían invertido 800 euros en promedio porque debido al problema de la corrupción y victimización. Entonces, ese es un buen punto, definitivamente. En cuanto a los incentivos, no sé si usted quiere complementar algo. En el estudio, por supuesto, uno de los aspectos que han sido incluidos aquí en el costo, cuánto es el monto, pero además la transacción, si podemos decir el costo de el valor de otros servicios y también los otros servicios en conexión con qué, también para el servicio para las encuestas en cuanto al mundo de los negocios. Hay más probabilidad de tener ese tipo de soborno cuando es en importaciones y exportaciones, quizá es en cuanto a las autoridades del campo laboral, las autoridades internacionales, las autoridades quizá en diferentes ámbitos, pero esto entra a formar parte de estos elementos a tomar en cuenta. Debemos esperar hasta que ellos acaben, así que debemos continuar. Debemos esperar hasta que ellos acaben. El manual también incluye esta medición no solo para la población, sino también para las unidades económicas. Entonces es posible tener este costo, calcular estos costos. Quizá es una limitación importante. También en los otros tipos, porque es un contacto que no solo va a estar desde el punto de vista de un contacto con un funcionario, pero nosotros realmente no sabemos que una persona es un contratista porque no está dentro de las características del instrumento mismo. Entonces el tipo de dificultades que nosotros encontramos. Pero existen algunos tipos más allá del soborno. Es difícil poder identificar cuán exacta puede ser la información sobre estos contactos típicos. ¿Existe algún plan de hacer públicos estos datos? Quizá es mucho asumirlo, pero el proceso que lleva hasta el manual es una discusión, un debate de diferentes enfoques metodológicos y en algunos casos la cantidad de información que uno debe manejar para tomar decisiones muchas veces nos lleva por otros caminos. Es fantástico si nosotros podríamos cerrar el ciclo, ¿no? Y podemos, esto es ciencia después de todo, ¿verdad? Cerrar el ciclo de la información, o la transmisión de información, quizá pueda hacerse disponible, pueda ponerse a disposición del público esta información, sería bastante útil. O interesante. Sí, ustedes están hablando de esas a nivel micro, ¿verdad? Sí, pero depende de cuántos países ustedes pueden obtener en ese trabajo, porque sí tienen datos desde del diseño de estos estudios, pero a nivel micro sí, entiendo. Pero este tipo, nosotros decimos sí, tenemos que hacerlo, pero no lo hemos hecho aún en estas encuestas, pero tenemos todos estos países. Existe el centro en la página web donde es fabuloso. Si tenemos esta oportunidad, esta librería o esta biblioteca con toda esta información, experiencia, donde podemos ver los manuales, los estudios, como creo que estamos hablando de hace 120 años, no es una experiencia desde hace 120 años. Entonces la información está estructurada en la base de datos de los ODS, pero sé que te refieres a otro tipo de información o los otros canales de información.
Sí, en México también tienen estas bases de datos a nivel macro. Sí, te estaba buscando, muchas gracias, porque dijimos que hemos trabajado con el PNUD. Sí, muchas gracias por la presentación. Sí, tengo una pregunta específica y esto se relaciona con el sesgo de el rango social para el deseo, el grado de deseo o de involucramiento de la sociedad, pero es este manual que puede proporcionar consultoría, asistencia para diferentes contextos. Quizá esto, en algunos contextos esto va a ser un problema y en otros contextos no. Creo que la actitud general aquí, el enfoque de preguntar sobre las experiencias de soborno tiene dos características. Uno es organizar todo de tal manera que el que responde siente que esto es realmente parte del delito, pero no es el que responde debe sentir que no está perpetrando un delito. Estaba en esas condiciones y por alguna razón tuvo que dar un soborno, pero esta es una manera de abordar este aspecto, pero la otra manera es evitar cualquier referencia posible, incluso al mismo término soborno, que podría tener diferentes connotaciones. Por supuesto, diferentes puntos de vista y diferentes grados de aceptación, pero intentamos hacer este objetivo, hacer que este objetivo sea una experiencia basada en hechos. Nuevamente, hay que llevarse todo lo que se pueda de este elemento para poder mostrar y experimentar. Pero no es algo fácil, no es algo tan evidente, quizá no es como un estigma, pero sabemos que un punto en común es que para las socioestadísticas, violencia sexual, el uso de drogas ilícitas o ilegales, estos son problemas que están allí. No vamos a decir, siempre lo hemos, no podemos decir que todo ha sido ya resuelto. Son problemas, son preguntas difíciles de plantear a las personas, pero puedan llevarse tanto como puedan de esos elementos, dar en el clavo en cuanto o algo que les suene para poder incrementar la probabilidad de una respuesta acertada o que la respuesta pueda mostrar una realidad. El manual les da una respuesta diciéndole qué pregunta deben hacer. Les da ejemplos y esto funcionó en este país, pero no funcionó en aquel otro. Pero también es el proceso, define el proceso. Y lo que recomendamos en este manual es que ustedes prueban y que sea una prueba cognitiva, porque a través de ella van a poder entender qué es lo que es aceptable culturalmente y también las diferentes formas. Por ejemplo, hay cosas que fue muy impactante en un país donde durante estas pruebas cognitivas tuvimos estos grupos focales. Es que la gente ahí es tan pobre que no tiene nada más, entonces no había oportunidad de sobornar, entonces no encontramos muchos puntos allí. Pero este tipo de pruebas ayuda mucho a comprender las diferentes situaciones. Yo creo que podemos liberarlos finalmente. Los vemos mañana y tengan una buena velada.